La pregunta de hoy es: ¿cuál es el trabajo que dejaste más rápido? Historia 1. Mi esposa empezó a trabajar en un restaurante mexicano y, después de limpiar su primera mesa, fue a tirar la salsa que había quedado en el tazón. El gerente le dijo que la regresara al recipiente de salsa de la siguiente mesa. Ella renunció a los 45 minutos de haber empezado y después denunciamos el lugar ante la autoridad sanitaria. Aproximadamente una semana después los clausuraron y nunca volvieron a abrir. Historia 2. Trabajé como empleada doméstica para una familia francesa. A la señora de la casa no le gustaba que yo hiciera todas las tareas rápido y luego ya no tuviera nada que hacer. Ella sentía que me estaba pagando todo el día y que, por lo tanto, tenía que trabajar durante toda la jornada. Así que seguía inventando nuevas tareas para darme y hasta se estresaba porque se le acababan las ideas de qué más podía asignarme para no desperdiciar su dinero. La situación se volvió demasiado agobiante y terminé dejándolo. Historia 3. Me contrataron en una estación de esquí grande como parte de su equipo de marketing. El primer día fue capacitación formal y me dijeron que asistiera a un entrenamiento llamado snowblower, manejo de quitanieves. Turnos larguísimos, en plena madrugada, arriba de la montaña y con un frío brutal. Pensé, bueno, tal vez es capacitación cruzada. Al día siguiente fuimos a recoger el equipo. Yo esperaba un radio y mi pase para los remontes como empleado, pero me dieron guantes para temperaturas bajo cero, una chamarra pesada y una herramienta multiusos. Otra vez pensé que solo era por seguridad. Cuando me dieron el horario del tercer día, aparecía asignado a un turno nocturno. Fui de inmediato a HR, Recursos Humanos. Su respuesta fue: ese puesto, el de marketing, nunca existió. Renuncié en ese mismo momento. Historia 4. Un estudio de moda. Entré para una entrevista de trabajo y esperaban que me sentara a trabajar gratis a cambio de exposición. Les pregunté directamente, ¿qué está pasando aquí? Dijeron que no les gustaba mi actitud y me pidieron que me fuera. Los 20 minutos más raros de mi vida laboral. Historia 5. Me despidieron después de casi 3 días. Era un trabajo de telemarketing y, durante mi hora de comida del tercer día, me llegó un correo con la carta de aceptación a la escuela de Derecho. Un señor mayor, que literalmente se veía como Tom Smikovsky de Office Space, una película muy conocida en Estados Unidos sobre trabajos de oficina absurdos, al que había conocido esa misma mañana. Me preguntó por qué me veía tan emocionado. Le mostré el correo y me dijo: vete. Sal de este lugar y no mires atrás. Salió del comedor y, unos 10 minutos después de terminar mi comida, me llamaron a la sala de juntas. El jefe dijo que no era un buen perfil para el puesto y que me iba a despedir para que pudiera pedir apoyo por desempleo. Yo solo dije que estaba bien. 2 semanas después estaba viviendo a más de 1.600 kilómetros de mi ciudad natal, en mi primer departamento solo, a punto de empezar una nueva carrera. A veces me pregunto cómo estará ese tipo que conocí durante esa hora de comida. Historia 6. No fue algo súper rápido, pero sí fue el trabajo que menos me duró. Trabajé en una tienda de conveniencia dentro del centro estudiantil de la Universidad de Kentucky y me fui a los 4 meses. En ese entonces la tienda había sido comprada por Aramark, una empresa enorme de servicios de comida y operación de instalaciones, y mi gerente no era precisamente buena. Terminé reorganizando todo el inventario del sótano para que reabastecer fuera más fácil. Después me dijeron que me pondrían en un periodo de prueba para ascenderme a subgerente, siempre y cuando yo empezara a ordenar el reabasto y mantener el sistema de inventarios. El aumento de sueldo era decente. 1 mes y medio después descubrí que ella ni siquiera tenía autoridad para ascenderme. Le dije que terminaría el resto del semestre, 1 mes más, pero solo porque necesitaba el dinero y tiempo para encontrar otro trabajo. Ella no mostró ningún remordimiento, me gritó por decirles a mis compañeros, y unos meses después de que me fui la despidieron. Renunciar a un trabajo en el acto es un privilegio que muchos no tienen, aunque estuve cerca de hacerlo. Historia extra. Mientras estaba a punto de irme, el CEO de Aramark visitó el centro estudiantil.
Me regañó porque algunos refrescos no estaban con el logo viendo hacia el frente. Le dije que no lo iba a hacer porque tomaría demasiado tiempo y yo estaba atendiendo la tienda solo, así que cualquier ida al inventario dejaba el local sin nadie. El CEO se enojó bastante y mi gerente quedó muerta de la vergüenza, jajaja. Historia 7. Tengo 2 historias de mi último año de universidad y primer año de trabajo. La de las 2 horas. Después de graduarme, estaba trabajando en un call center sin futuro porque tenía que quedarme en un lugar específico para ayudar a mi familia y casi todas las oportunidades estaban en otras ciudades. Me sentía cada vez más desesperado por no estar usando mi carrera, así que empecé a postularme a cualquier cosa que encontrara en la sección de Se Busca Personal del periódico, Beforetimes. Como muchos en Reddit llaman en broma a la época antes de que todo fuera digital. Entrevisté en una empresa que hacía algo de generación de clientes potenciales para software de redes, un tema del que no sabía prácticamente nada. Básicamente llamabas a gerentes de tecnologías de la información, les hacías algunas preguntas, tanteabas si les interesaban los productos de una empresa grande y conocida, y luego pasabas el contacto a un vendedor. Pero era una oficina bonita, en una zona bonita, no el almacén con teléfonos donde yo estaba. Me ofrecieron el trabajo en ese mismo momento y acepté. Llegué a casa y me cayó el 20, el simple hecho de que me hubieran contratado me demostró que sí era empleable, que podía conseguir otro trabajo. Ese alivio fue tan grande que entendí que ese no era el empleo que quería y que podía aspirar a algo mejor. Los llamé y renuncié antes siquiera de empezar de verdad. Me sentí mal, pero honestamente habría sido un mal encaje. Aún así, le doy crédito a esa experiencia por sacarme de un bache mental. Hoy tengo la carrera que quería, en mi campo, y me va bien. El trabajo que dejé en un día. En mi último año de universidad buscaba un empleo de verano y vi un anuncio, otra vez, Beforetimes, en el periódico para un puesto en un grupo de investigación de interés público, conocidos como PIRGS. Public Interest Research Groups, organizaciones comunes en Estados Unidos. Mi carrera estaba relacionada con servicio público, así que me emocioné. Resultó que no era un trabajo de oficina o de políticas públicas como yo esperaba, tipo campaña o algo así. Reclutaban jóvenes para equipos de recaudación de fondos en la calle. No era un esquema piramidal, MLM igual a multilevel marketing, era pago directo con bonos según lo recaudado, y además era para una buena causa, así que decidí probar con cautela. El día empezó con memorizar un guión, al menos era algo de activismo, creo que trataba sobre el uso de pesticidas, pero luego se volvió bastante raro, dinámicas de grupo muy intensas, casi tipo secta. Mucha emoción exagerada, hablar de una gran reunión nacional como si fuera una fiesta enorme, todo muy cargado para engancharte emocionalmente. Más tarde nos subieron a una camioneta grande y nos dejaron en distintos vecindarios, con un supervisor por cada 5 personas más o menos. Después de tocar mi quinta puerta y darme cuenta de lo malísimo que era pidiéndole dinero a personas mayores, dejé de pedir donaciones y empecé simplemente a hablar con la gente sobre su comunidad, qué pasaba, qué les preocupaba. Nada que ver con el trabajo, era más por aprendizaje personal, aunque a muchos parecía gustarles tener con quien hablar. Al final del día hicieron sesiones 1 a 1 para presionarnos y tratar de hacerme sentir mal por no haber recaudado mucho dinero. No regresé al día siguiente y ni siquiera cobré ese día. Respeto los objetivos de la organización, pero sus prácticas de recaudación en ese momento dejaban mucho que desear. Historia 8. Trabajo en un call center para un proveedor de Internet. El primer día después de terminar la capacitación nos prometieron que estarían ahí para apoyarnos si lo necesitábamos. A la tercera llamada, ya me estaban gritando. La política era que no podíamos colgar bajo ninguna circunstancia. Luego los agentes con más experiencia me dijeron que, si un cliente pedía hablar con un gerente, básicamente le pidiera ayuda a otro agente, porque un gerente nunca iba a contestar. Y que era más fácil decirle al cliente que tú eras el gerente. Incluso dijeron que con el tiempo tú también podrías hacerlo. En la tercera y última llamada que atendí, colgué al cliente que estaba gritando, cerré sesión y le mandé un correo a HR, Recursos Humanos, preguntando cómo podía devolver el equipo.
nunca respondieron. Una semana después, enviaron un correo a todo mi grupo de capacitación, ofreciéndonos más entrenamiento y la oportunidad de demostrar que podíamos hacerlo mejor y aguantar más de 3 días. Resultó que solo una persona de los nuevos había llegado al día 3 antes de renunciar también. Nunca logré devolver el equipo, no fue por falta de intentos. 4 años después, me llamaron para preguntarme si aún lo tenía y se molestaron cuando les dije que no, porque me había mudado y les había enviado un último correo 3 años antes, dándoles 6 meses para coordinar la recolección antes de mudarme. Me dijeron que debía haberlo guardado en algún lado. Historia 9. Un trabajo de niñera, cuando tenía 18 años. Sin duda, lo más aterrador que he vivido. Ya había cuidado niños para muchas familias, incluso en ese momento tenía bastante experiencia. Pero esta familia me dio una sensación muy rara desde el inicio. Los padres describían a su hijo con muchísimo cuidado, como pisando huevos. Me preguntaron si tenía experiencia con niños con autismo, y les dije que no había problema. No me dieron más información. Aún así, acepté el trabajo, que se suponía sería semanal. El niño, tenía 10 años, no se comportaba como un niño con autismo. O si lo era, ese no era el problema principal. No soy psicóloga ni puedo diagnosticar a nadie, pero el comportamiento del niño era profundamente preocupante. Maltrataba a las mascotas de la casa, tenían un perro viejito, un gato y unas ratas muy tranquilas. Golpeaba a su hermanita de 5 años y le dejaba moretones. Fue una noche horrible en la que básicamente tuve que estar interviniendo todo el tiempo para evitar que descargara su enojo contra cualquier ser vivo que tuviera cerca. Todo explotó unas 2 horas después, cuando exigió una segunda lata de refresco. Sus padres me habían dicho claramente que solo podía tomar una, así que se lo repetí y le ofrecí agua. El niño fue a la cocina, tomó un cuchillo y corrió hacia mí. Yo soy una mujer grande y atlética, y él tenía 10 años, así que solo logró cortarme el antebrazo antes de que pudiera quitarle el cuchillo. No me da pena decir que lo encerré en un closet para mantener a todos a salvo mientras llamaba a sus padres una y otra vez hasta que contestaron, y les exigí que regresaran de inmediato. Los regañé durísimo y después hice un reporte a CPS, Child Protective Services, Servicios de Protección Infantil en Estados Unidos, por el bien de la hermanita. No sé qué pasó después, pero obviamente nunca regresé. Historia 10. Hace 20 años conseguí un trabajo en Sony, en una línea de ensamblaje armando televisiones de pantalla grande. El televisor llegaba a mi estación y yo colocaba una pieza de plástico y metía 4 o 6 tornillos, quizá algún paso pequeño más u otra pieza, pero básicamente eso era todo. Teníamos que usar protección auditiva, guantes de tela y cubrebocas para no salpicar las pantallas. Había bastante ruido y era imposible hablar con alguien, incluso si estaba lo suficientemente cerca como para gritarle. Al final de la línea había una pantalla grande mostrando cuántas unidades se habían ensamblado ese día. El pago no era malo, que yo recuerde, especialmente para la época y la zona, además de muchas horas extra, turnos de 10 o 12 horas. Hice 2 días de capacitación, que fueron facilísimos, básicamente aprender a usar un desarmador eléctrico. Yo venía de pasar 5 años como mecánico en el ejército. El trabajo no era físicamente pesado en absoluto. Les dije que me iba a la hora de la comida, pero por cortesía terminé el primer día completo. Fue el trabajo en línea de ensamblaje más monótono y terrible que he visto en mi vida. Historia 11. Trabajé como fotógrafo oftálmico, lo que significa que tomo imágenes del interior del ojo cuando los pacientes tienen hemorragias, desgarros u otros problemas internos. En mi segundo día en el consultorio de un cirujano de retina, atendíamos pacientes de un día postoperatorio. Eso significa que no suele haber mucho que fotografiar, porque después de una cirugía de retina hay demasiada sangre y restos vítreos como para ver algo con claridad. Aún así, seguían enviándome pacientes. Yo miraba a través del lente, confirmaba que no había nada visible, y los regresaba sin tomar fotos. En algún punto, alguien se dio cuenta de que no estaba tomando imágenes, y me dijeron que debía llamar de vuelta a todos los pacientes a los que no les había tomado fotos para que regresaran y les hiciera las fotografías.
Expliqué que no había campo de visión y que no había nada que fotografiar. Me dijeron que no importaba, que con intentar tomar la imagen y tener algo en el expediente, la clínica podía facturar el procedimiento. Me fui ese mismo día, después de negarme a hacerlo. Para ese momento yo llevaba más de 10 años trabajando como fotógrafo oftálmico, incluyendo experiencia en sistemas de salud universitarios y hospitalarios, y eso definitivamente no era el estándar de atención. Debí haber reportado al médico ante el colegio médico, la autoridad que supervisa la práctica profesional, pero no lo hice. Más de una década después, sigo cargando con ese arrepentimiento. Historia 12. La vez que más rápido renuncié fue a un trabajo que ni siquiera sabía que tenía. Entrevisté con una empresa para ser gerente de mantenimiento en una fábrica de extrusión de plástico. La entrevista salió bien. Los dos dueños dijeron que estaban impresionados y que pronto me harían una oferta, y luego desaparecieron. Mientras tanto, acepté un puesto en ingeniería en otra empresa. Unos 6 meses después de estar en mi trabajo de ingeniería, recibí una llamada en mi casa por la noche desde la empresa de plásticos. Al parecer, uno de sus extrusores principales había fallado tan mal que quedó totalmente inoperable. Uno de los dueños me dijo que tenía que ir de inmediato a diagnosticar y reparar la máquina. Le pregunté si tenía el número correcto, porque nunca me habían ofrecido el puesto. Él insistió en que yo definitivamente era empleado de su empresa y que, si no me presentaba, me despediría. Así que le respondí que, con efecto inmediato, estaba renunciando como gerente de mantenimiento de su compañía, y colgué. Nunca volví a saber de ellos. Historia 13. Trabajé un solo día como biotecnólogo. Estábamos probando la coagulación de la sangre en materiales para recubrimientos de stents, dispositivos médicos que se colocan en vasos sanguíneos, y necesitábamos sangre fresca todos los días. Mi trabajo era empezar la mañana yendo al corral de ganado local, recolectar muestras de sangre, aplicar anticoagulantes y llevarlas rápido al laboratorio para hacer las pruebas. Lo que no mencionaron en la entrevista fue cómo se recolectaban esas muestras. No soy alguien fácil de impresionar, llevo tiempo trabajando en el área médica y creo firmemente en la investigación para reducir el sufrimiento. Dicho eso, yo esperaba hacer extracciones intravenosas a vacas sanas. Los jefes esperaban que entrara con una cubeta. Resulta que los mataderos son una pesadilla a nivel de OSHA, la agencia de Estados Unidos que regula la seguridad y salud en el trabajo, y también en términos de higiene. Y, en general, una experiencia muy dura. Hasta el día de hoy me quitó las ganas de consumir carne. Cada momento parecía sacado de la jungla de Upton Sinclair, un libro clásico que expone las condiciones de la industria cárnica, y no sentí que las cosas hubieran cambiado mucho desde entonces. Me fui ese mismo día y al siguiente reporté la instalación. Nunca volveré a ver una hamburguesa de la misma manera. Historia 14. Llegué a un nuevo puesto de consultoría en una empresa del FTSE 100, las 100 compañías más grandes que cotizan en la bolsa del Reino Unido, a las 8. En recursos humanos me dijo que, debido a un cambio reciente en la política de la empresa, tenía que firmar su contrato temporal de personal y sus términos de empleo, en lugar de mi contrato de consultoría, el cual ellos mismos ya habían firmado 2 semanas antes, para poder iniciar. Al leerlo, vi que en lugar de mi tarifa diaria por 3 días a la semana durante 6 meses, me ofrecían una tarifa de empleado de tiempo completo prorrateada, prorrata, ajustada proporcionalmente, lo que era un 60% menos de lo acordado. Además, tendría que estar de guardia los otros 2 días sin pago adicional. Les pedí de forma educada que lo pusieran por escrito, un correo bastaba, antes de firmar, porque no estaba seguro de cómo afectaría a mi situación fiscal. La persona de recursos humanos lo envió mientras yo estaba ahí. Cuando me llegó al teléfono, les dije que no firmaría, ya que ellos habían firmado mi contrato y el suyo no respetaba la tarifa acordada. Ella respondió que tenía que firmar el de ellos, que anularía el mío, si quería la oportunidad de trabajar para una empresa como ABC. Me negué y me pidieron que me fuera a las 8:25. Los demandé y gané el valor completo de mi contrato. Historia 15. Servicio postal. Trabajé ahí unos 2 meses. Nunca tuve un horario fijo,
A veces me avisaban la noche anterior y otras me mandaban mensaje esa misma mañana. Constantemente me hacían ir a otras oficinas postales después de terminar mi turno, normalmente acababa trabajando unas 10 horas al día. Los domingos eran obligatorios porque hacíamos entregas para Amazon. El sindicato dejó muy claro que no podía hacer nada por los empleados nuevos, y el presidente de la NALC, National Association of Letter Carriers, el sindicato de carteros en Estados Unidos, fue inútil. Tenían un sistema de 2 niveles, la vieja guardia cobraba salarios sindicales a la antigua, mientras que a los nuevos los dejaron con un acuerdo mucho más débil. Incluso me decían constantemente que no me dejara morder por un perro, porque me despedirían para que el servicio postal no tuviera que cubrir los gastos médicos. Soy veterano de combate del ejército ya retirado, y pasé años trabajando 12 horas o más al día, 7 días a la semana. Sé perfectamente cómo se ve el buen y el mal liderazgo. Es un entorno tóxico y caótico. Da la impresión de que es intencionalmente malo para evitar que la gente se quede el tiempo suficiente como para obtener beneficios reales. Louis DeJoy es un mal líder, y Brian Renfroe también. Es casi un milagro que el correo llegue a tiempo. Historia 16. 2 días. Postulé a un trabajo titulado Reservaciones en recepción en un hotel elegante de la zona. Me respondieron, pero no desde el hotel, sino desde una empresa vacacional que rentaba espacio dentro de ese hotel. Nos acabábamos de mudar más de 1.600 kilómetros y necesitaba trabajo. Fui a la entrevista. Ahí me dijeron que en realidad era ventas. Tenía miedo de quedarme sin ingresos y el mercado laboral estaba súper competitivo, por eso no había podido asegurar algo antes de mudarnos, así que dije que sí. Era una empresa de tiempo compartido, Timesare, venden membresías para usar propiedades vacacionales por periodos. Claro que lo era. Pensé, necesito el trabajo. La primera mitad del día fue recorrer el hotel y sentarme a escuchar la presentación que les dan a los posibles clientes. Yo seguía repitiéndome que necesitaba empleo. La segunda mitad del día fue capacitación, que incluyó varias lecturas del libro The Secret, un libro de autoayuda muy popular sobre pensamiento positivo. Estaban demasiado metidos en eso. Les dije que podían quedarse con el pago del día y que gracias por la oportunidad. No les dije que todo ese ambiente de tiempo compartido me dio muy mala vibra. Historia 17. Planta de Pepsi en Oahu. La parte inferior de las bandas transportadoras estaba resbalosa por moho, las latas se almacenaban y se movían con la parte abierta hacia arriba, y no se limpiaban antes de llenarse. La maquinaria se descomponía constantemente y la arreglaban solo lo suficiente para que siguiera funcionando, en lugar de repararla bien. La empresa no tenía manuales de la maquinaria. El sistema para dar seguimiento al mantenimiento era pésimo, no reprogramaba las tareas periódicas obligatorias, al marcarlas como hechas las borraba para siempre, aunque debían repetirse cada cierto número de días. Mucho del mantenimiento no se había hecho en más de medio año cuando yo entré. Prácticamente no hubo capacitación. La única vez que lo intentaron, trajeron técnicos del fabricante, pero no les permitieron acceder a las máquinas ni mostrarnos cómo trabajar en ellas. Básicamente la empresa tiró $50,000 para que vinieran una semana de paseo. También hubo una vez en que mi líder rompió el sello del llenador, lo expuso al aire y contaminó todo el contenedor. Se dio cuenta de que lo había hecho con un desarmador sucio, así que su solución fue rociarlo con un spray desinfectante y seguir metiéndolo en el contenedor. Lo peor fue que producción lo vio y aún así dijo que continuaran, porque el refresco era tan ácido que nada sobreviviría. Esto era exactamente lo único que la ingeniera interna había advertido que no se debía hacer, y aún así lo hicieron a sus espaldas. La gota que derramó el vaso fue ver a mi líder y capacitador meterse a una máquina en operación y acceder al panel de control de alto voltaje. Eso debía hacerse con loto, procedimiento de bloqueo y etiquetado para desenergizar equipos, pero su excusa fue, solo lo hago porque sé cómo funciona la máquina. Literalmente esa misma semana la empresa había enviado memorandos recordando trabajar con seguridad porque alguien había perdido un par de dedos en otra planta por no seguir loto. Para entonces yo ya tenía otra oferta y fecha de inicio. Fui un día, me senté directo en la computadora,
envié mi renuncia a mi jefe explicando todo lo que estaba mal y cómo no lo había corregido, y puse en copia a los otros compañeros nuevos. Dejé mi gafete en el escritorio de mi líder, les mandé un mensaje avisando que ahí estaba y me fui. No tengo idea de qué pasó después. Mi jefe me llamó antes de llegar al coche, estaba bastante molesto por la forma en que renuncié y no me dejó en paz hasta que le dije que ya tenía un trabajo mejor asegurado. Ah, y otra cosa, el concentrado de Pepsi huele a vómito. Todo el lado de la fábrica donde estaban los llenadores olía así cuando lo producíamos. Starry, eso sí, huele muy bien. Historia 18. En el verano después de mi primer año de universidad, apliqué a un trabajo que vi en el periódico donde decían que podía ganar $500 a la semana. Esto fue hace bastante tiempo y yo casi no tenía experiencia. Así que apliqué, como a muchos otros lugares. El anuncio no especificaba el trabajo exacto. Primera mala señal. Me llamaron y me dijeron, felicidades, eres la única persona que aplicó que no tiene antecedentes penales, estás contratado. Segunda mala señal. Me dijeron que era un trabajo de ventas y que regresara con ropa formal de oficina. Salí y compré un montón de ropa nueva. Llegué mi primer día y no había ningún letrero en la puerta, nada que indicara qué demonios era ese negocio. Empecé a mirar la oficina frontal buscando pistas y nada. Tercera mala señal. Me llevaron al piso de arriba y me sentaron en una sala enorme completamente vacía. Para ese punto ya me sentía bastante incómodo. Un tipo puso un video sobre empresas Fortune 500, las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, luego empezó a aspirar mientras daba un discurso de ventas. Yo todavía no entendía bien qué estaba pasando, hasta que finalmente lo dijeron, iba a ir puerta por puerta vendiendo aspiradoras Kirby. Estoy seguro de que notaron lo incómodo que estaba, sentía como si me fueran a secuestrar. Así que pusieron a una mujer más joven a hablar conmigo sobre cómo había perseverado en ese trabajo y cómo le iba bien. A pesar de que sus padres no entendían por qué lo quería. Poco a poco me fui saliendo de ahí y nunca regresé. Se sentía como una secta, probablemente era una fachada. El día más raro de mi vida, que honestamente había olvidado por completo hasta leer estos comentarios. Historia 19. Yo tenía 14 o 15 años. Un amigo me consiguió un turno de prueba como lavaplatos en un restaurante con hotel en el pueblo de al lado. Era un martes cualquiera y tuvimos que ir en bicicleta, cosas de Países Bajos, saliendo a las 5 para llegar a las 5:30 de la tarde. Empezamos el turno, la gente era amable, el personal de cocina claramente profesional y además gracioso. El trabajo era pesado, pero mi amigo y yo lo sacamos adelante, con él explicándome cómo funcionaba todo. A las 11, el restaurante cierra y los chefs, cocineros empiezan a recoger para irse. Cuando terminamos los últimos platos y limpiamos nuestra estación, yo ya me estaba mentalizando para irme a casa, bañarme y dormir, porque tenía que levantarme a las 6, era noche escolar. Mientras me quito el delantal, mi amigo me dice que todavía falta limpiar. Yo, ¿qué más hay que limpiar? ¿Cubiertos, platos, sartenes que se nos pasaron? No. Había que limpiar la cocina. Toda la cocina, pisos, estufa, despensa, cámara fría, todo. Pensé, no puede ser, seguro está bromeando. Entonces el chef se va, quedamos solo nosotros dos del personal de cocina, nos avienta las llaves de la puerta del personal a mi amigo, me dice que estoy contratado si quiero y me pregunta cuándo puedo volver. No estaba nada seguro, así que le dije que le escribiría cuando supiera mi próximo turno, y se fue. Y así, a las 11:45 de la noche, empezamos a limpiar la cocina con todo el mundo ya ido, excepto el dueño que andaba por el frente y el hotel. Los pisos había que trapearlos y restregarlos a mano, me dice mi amigo, como si fuera lo más normal del mundo que dos chicos de 15 años se encargaran de limpiar toda la cocina. Nos ponemos a ello y, cerca de las 2 de la mañana, por fin terminamos. Cerramos con llave y empezamos a regresar en bicicleta a casa. Mientras pedaleamos, estoy en shock por lo tarde que es y por la carga de trabajo brutal que acabamos de hacer, pero no quería decirle a mi amigo algo como oye, esto está muy mal.
porque él había movido contactos para conseguirme ese turno de prueba. En el camino le pregunto cuándo vuelve a trabajar y pienso en voz alta en pedir que hagamos siempre los turnos juntos, ya que al menos así hay buena compañía. Al decir eso, mi amigo me mira y dice: «Ah, no, normalmente solo hay un lavaplatos. Hoy fuimos dos solo porque tenía que enseñarte». Nunca había decidido tan rápido no escribirle al chef. Nos tomó casi 2 horas limpiar toda la cocina entre dos. Solo, habría sido al menos 1 hora más, o sea más de 9 horas de turno, en noche escolar, para un chico de 15 años. La siguiente vez que vi a mi amigo le dije que no iba a trabajar ahí. Se sorprendió, pero cuando se lo expliqué bien y vio lo absurdo que era todo, renunció la semana siguiente. Y todo eso, por salario mínimo, por cierto. Historia 20. Aguanté una semana en una de las instituciones más veneradas de Nueva York. En realidad ya había trabajado ahí unos 7 años en otra función, incluidos varios años ayudándolos a atravesar el caos de la pandemia, y me ofrecieron este nuevo puesto en otra oficina. Era un salto de trabajo por horas, tipo encargo a tiempo completo, con sueldo decente, seguro, todo eso. Un poco de contexto: hago mucho trabajo en televisión y teatro. He trabajado junto a celebridades de primer nivel y gente famosa en general. Han sido colegas de trabajo, por decirlo de alguna forma, no mis amigos. Este lugar sabía perfectamente qué tan amplia era mi experiencia en la industria del entretenimiento. Creo que fue el segundo o tercer día, mientras organizábamos un evento próximo, cuando mi nueva jefa me pidió que llamara a todas las personas famosas que conocía para ver si podían ir a dar una charla. Me quedé en shock. Le expliqué cómo realmente se gestiona un ponente, principalmente a través de sus representantes o agentes. Pero ella se fue poniendo cada vez más nerviosa y exigió que sacara mi teléfono y llamara directamente a las personas más famosas que conocía. Al final, me dio la impresión de que pensó que yo había exagerado mi cercanía con celebridades. Jamás habría insinuado que tenía ese tipo de acceso. He trabajado alrededor de gente interesante, sí, pero siempre a nivel profesional. No iba a tirar todo eso a la basura haciendo llamadas en frío a famosos. Además, algo así podría meterme en problemas serios. Había otros problemas con el puesto, y probablemente habría aguantado unos meses para ver si mejoraba. Pero cuando empezó la presión para llamar a mis supuestos amigos famosos y vino el choque posterior con mi jefa, me di cuenta de que me habían captado para el puesto únicamente por una percepción equivocada de que yo tenía una libreta de contactos de celebridades. Renuncié indignado. Seguí un tiempo con mis funciones antiguas con ellos, pero me reemplazaron y ahora solo me llaman cuando están desesperados. He ido rechazando poco a poco esos encargos, pagan bien, para qué negarlo, y soy muy bueno en lo que hago, así que es dinero fácil. Me tomó casi 1 año encontrar otro trabajo de tiempo completo en una industria relacionada. En mi empleo actual me tratan muy bien, así que todo terminó bien, supongo. La jefa que quería los contactos fue despedida como 1 año después. Antes de eso, medio manchó mi nombre dentro de la institución, pero, allá ellos. Historia 21. Tuve un trabajo temporal en un cliente nuevo, una empresa de servicios financieros. Mi agencia de colocación solía enviarme a oficinas nuevas porque pensaban que representaba bien a la agencia, pero no tenía idea de lo que me esperaba en esta firma. Me registré con mi contacto, Hazel, la gerente de la oficina, que era encantadora. Me dio un recorrido rápido y me presentó al dueño, al que llamaré Lester, y a sus 2 hijos adultos, Jack y Jill, que también trabajaban ahí. Hazel me mostró mi escritorio frente a la sala de juntas, y por alguna razón Lester decidió hacer negocios ahí en lugar de usar su oficina grande y lujosa. A los pocos minutos de sentarme, Lester entró en una llamada de conferencia, y parecía que estaba en una pelea personal más que en una interacción profesional. Algo del estilo: ustedes son unos inútiles. Estoy harto de lidiar con sus tonterías. Pónganse las pilas o los mando por un tubo. Lester gritaba literalmente al teléfono, y yo, del otro lado de la pared, escuchaba todo perfectamente. No solo eso, usaba el mismo tono y vocabulario cuando hablaba en persona con Jack y Jill. No puedo creer que la hayan regado así, ¿qué les pasa?
Ambos se veían totalmente derrotados, como cualquiera imaginaría a dos jóvenes con un padre así. Después de unos 15 minutos de escuchar a Lester maltratar a gente por teléfono y en persona, llamé a mi agencia, expliqué la situación y dije que no podía seguir ahí. Lo entendieron por completo, me dijeron que podía irme y pidieron hablar con Hazel. Al salir, pasé por la oficina de Hazel para disculparme por tener que irme. Me miró con una expresión tristísima y resignada, dijo que lo entendía y me deseó lo mejor. Ojalá Hazel haya conseguido un trabajo mejor. Historia 22. Tuve uno de esos trabajos en el centro comercial donde intentas convencer a la gente de que participe en encuestas. Los primeros 30 minutos fueron una orientación y luego la gerente me llevó al centro del mall para probar de verdad. Tenía que acercarme a la gente y ser rechazado una y otra vez, pero lo peor fue darme cuenta de un lado bastante turbio del centro comercial que nunca había notado antes. Básicamente hay personas muy sospechosas que intentan que las elijas para hacer la encuesta solo para obtener los regalos o unos cuantos dólares. La gerente ya conocía a todos los problemáticos y literalmente los ahuyentaba como si fueran cucarachas. Renuncié después de unos 15 minutos de intentarlo. Para ser justos, me mandaron un cheque por correo pagando una hora de mi tiempo. Mucho respeto para cualquiera que pueda aguantar tanto rechazo. Historia 23. Me contrataron para trabajar en una instalación que procesaba cuerpos de personas que habían donado su cuerpo a la ciencia. Algo que mucha gente no sabe es que los donantes de cuerpo completo son muy poco comunes. Donar el cuerpo entero para que estudiantes de medicina lo estudien no es lo normal, porque necesitan cuerpos intactos, sin que falten muchos órganos y que hayan fallecido en buenas condiciones generales. Incluso había requisitos de peso, estatura y otros criterios muy específicos. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien quiere donar su cuerpo pero no cumple con los requisitos para donación completa? Se divide en partes. Así es, mi trabajo consistía en separar los cuerpos y enviar las partes útiles y en buen estado a distintas instalaciones que sí pudieran aprovecharlas. Eso incluía tareas como retirar varias cabezas y prepararlas para enviarlas a centros donde estudiaban el cerebro, los ojos u otras áreas similares. Renuncié después de mi primer día. El lugar no proporcionaba el equipo de protección adecuado para trabajar con restos humanos. Durante la recepción de un cuerpo recién llegado, me pidieron quitarle los tubos médicos, ropa y accesorios que aún traía del hospital. Esta persona tenía un catéter interno que yo tenía que sacar. Como el cuerpo había estado en una cámara fría, el tubo estaba atorado. Estuve jalando y jalando hasta que, de repente, salió disparado y me golpeó la cara sin protección, salpicándome con fluidos corporales. Y ojo, todavía no se le habían hecho pruebas para descartar enfermedades contagiosas. Ahí decidí que $13 la hora no valían la pena. Llegué a casa y dije, no. No me sorprendió enterarme de que todo el personal anterior había renunciado y que estaban desesperados por contratar gente nueva. Y hasta aquí el video de hoy. Espero y les haya gustado, y no olviden visitar nuestro canal secundario de historias de dramas familiares y chismes, también de comentar una anécdota o experiencia similar al tema del video, dejen su like. Compartan si les gustó el video, y por último no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos diarios. Chao.